el uno saber que si está en un lugar es por algo. O sea, y eso es una idea que uno se tiene que meter en la mente. Si yo existo en este mundo es por algo, pues, o sea, no hablando solo de la empresa en la que estás, o sea, si estás en este mundo, en este momento, si conoces a la gente que conoces, si te dieron esa oportunidad, es por algo. Entonces, no te hagas de menos nunca. Porque totalmente sos una persona que tiene valor, solo se trata de que te lo creas y que entonces le permitas al mundo poder apreciar todo el valor que tenés para aportarles. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Unbox the Líder, el podcast de Ventora. Hoy estamos con un nuevo invitado, Joaquín Fernández, creador de contenido, profesor y fundador de MetaHumanos, cofundador de MetaHumanos. Bueno, anda mucha por tenerme. Cabal, hace un ratito estábamos haciendo el listado de cómo me presentaban. Esas 3 cosas salieron a la luz, pero la verdad que honestamente estoy metido en un montón de proyectos y en cosas que me apasionan un montón y la verdad que, como les decía antes, súper agradecido con ustedes porque me invitaran y porque estén creando este espacio para poder compartir así que la voz de gente que tiene cosas que aportarle al mundo, así que contentísimo de estar acá. Buenísimo. Y hablando de gente que tiene que aportarle al mundo, creo que el emprendimiento es algo que muy pocas veces se toca en Guatemala y tú estás muy metido en eso, ya sea con MetaHumanos, en las empresas que estuviste y hasta en pues las clases que das. Sí. Contanos qué tiene el guatemalteco que es tan emprendedor y por qué lo es. Mira, si te soy súper honesto, cuando se habla del guatemalteco emprendedor hay 2 formas de verlos. Una es la forma pesimista y quiera que no un poquito realista para la realidad del país, y otra es una forma más soñadora. Te voy a hacer un par de datos como crudos. Yo me gradué en la Marro y ahí se habla muchísimo sobre el emprendimiento y hay un índice en donde se habla justamente, no me recuerdo el nombre del índice, que Guatemala tiene una tasa de emprendimiento, no sé si la más o de las más altas de todo el mundo. Y mucha gente al principio aplaude mucho eso y me parece genial que lo aplaudan. Hay una realidad que es que mucha gente también emprende por necesidad y no necesariamente por pasión. Entonces, tal vez hablando de las personas que sí emprenden por pasión más que por necesidad, creo que ahí es donde está enfocándose tu pregunta y tal vez de eso podemos platicar, ¿verdad? Todo maté el flow ahí un poquito. Pero de esos emprendedores que emprenden por pasión, por amor al arte, porque se saben creadores, creo que las personas guatemaltecas lo que tienen, si te soy súper honesto, es que son muy humanas. Yo considero que son muy personas. Hay mucho carisma en el guatemalteco, hay mucha comunidad en el guatemalteco, hay mucho sentido del humor, hay muchas ganas de querer involucrar a los otros en lo que tú estás haciendo. En las iglesias ves eso, los ves en las clases, ves en general el hecho de que las chamuscas sea algo tan fuerte, es un poquito jugar fútbol con desconocidos. O sea, esa lógica de poder yo crear algo para impactar a otros, la lógica que ustedes están ahorita haciendo este podcast y todo Ventora es, ustedes son personas generosas y saben que pueden también ser una plataforma para alguien más. Creo que para bien o para mal también, pero en Guatemala hay muchísima como mentalidad hasta religiosa que quiera que no, voy a incluir un tema un poquito random aquí, pero quiera que no también es algo que te enseña mucho a hacer por el prójimo lo que tú quisieras que se te hiciera a ti. Y creo que un poquito el emprender es crear algo que tú quisieras ver para ti y dárselo a otros. Entonces creo que hay muchos lados por donde ver esto. Tal vez me fui muy profundo, muy rápido, pero creo que todas son realidades de Guatemala que quiera que no influyen en las personas que emprenden. Buenísimo, Joaquín. Hablando un poco de todo, a mí me llamó mucho la atención cuando me estabas contando de tus proyectos, que siempre buscas como que sacar el máximo potencial de todos. Tenías un proyecto justo que nos contabas en su momento en el cumpleaños de Franti, la Ajá. mochila. Ajá. ¿Qué es lo que cargas en la mochila y todo eso? Si nos puedes explicar un poquito. A mí me llama mucho la atención porque le está buscando el máximo potencial a las personas. O sea, contanos un poquito más de ese proyecto, si quieres. Sí, mira, una cosa, la palabra potencial. Potencial básicamente lo que es, yo aprendí este término en primera vez en tercer curso de filosofía en el colegio, me recuerdo. Potencial básicamente es, podés llegar a hacer esto, estás en potencia de ser esto, pero todavía no estás alcanzando eso. Tenés el potencial de hacerlo, pero no es tu realidad o no es la realidad del momento. Potencial, poder llegar a ser, poder cambiar, poder aspirar a amar, a más. Yo creo que, bueno, yo algo como, on a side note, también doy clases, soy profesor, y de las cosas que más me gusta es poder ver a los ojos a mis estudiantes y poder ver en ellos literalmente potencial. Y saber que soy yo una herramienta para despertar ese potencial, para activar algo en ellos, para provocar algo en ellos.
lo que vos estás hablando ahorita específicamente, que platicamos que en tu cumpleaños, fue de Metahumanos. Metahumanos es un proyecto en el que he estado involucrado ya full de cabeza este último año. Es un proyecto que es básicamente educación para transformar el ser. Es educación para transformar, y soy muy enfático en el ser y no el hacer. Porque típicamente la educación, ¿qué es? Te enseño habilidades, te enseño cómo aplicarlas en el mundo, te enseño cómo hacer cosas. Y hace sentido para un nivel de supervivencia. Pero en Metahumanos lo que hacemos es enseñar a identificar y a transformar y a llevar a esa potencia, a ese potencial a la persona que sos a través del ser. Entonces, de lo que estás hablando vos, Jarek, es esta mochila. Y yo hacía el ejemplo de la mochila porque básicamente lo que planteamos en Metahumanos es que uno nace con una mochila en la espalda que está vacía. Y a lo largo de la vida se te va cargando con un montón de cosas. Creencias sobre ti mismo, patrones familiares, incluso prácticas que no son funcionales. Verá, todas estas ideas, habilidades que puedes tener, círculos sociales, todas estas cosas las vas cargando. Y a lo largo de la vida las tenés y un poquito estás acostumbrado a ellas. Metahumanos lo que es un momento de despertar. Es como un momento de decirte, hey, tenés una mochila, quítatela, ponétela adelante y empezá a evaluar con qué estás cargando. Puede ser que muchas de esas cosas te gusten y las querrás conservar, pero puede ser que muchas no. Entonces, esto va mucho a patrones familiares, a creencias limitantes. Te estamos guiando a cómo poderte liberar de eso. Te liberas de eso, es la primera frase, que de hecho la seguimos todo esto de Metahumanos en una metodología que es la metodología LED. L de liberar. La primera es identificar y liberar. La segunda es la E, es el equipamiento. Entonces aquí lo que hacemos es un poquito, ok, ya le hiciste espacio a tu mochila, ¿de qué la vas a cargar ahora? ¿Qué nuevas habilidades querés tener? ¿Qué nuevas personas querés involucrar? ¿Qué te vas a empezar a decir a ti? ¿Cuál es tu nueva narrativa interna para poder llegar a la última fase, que es la D de desempeño, que es tal cual desempeñarte en tus distintas áreas de vida? ¿Cómo vas a hacer ya siendo una persona transformada en tu trabajo, con tu novia, en tu familia? Entonces, yo veo mucho la vida de esa forma, como de primero transformar el ser, y con el ser transformado, con el ser que conscientemente elige quién es y tiene un entendimiento más profundo de quién es, ya puede entonces desempeñarse de una mejor forma en todo lo que hace. Entonces yo así veo pues, idealmente la vida de todas las personas, y es lo que quiero provocar en todos. Lastimosamente yo no pude recibir una clase contigo en mis semestres pasados porque generalmente no la vi, ¿sabes? Y ahorita que tengo amigos que han llevado ahorita clases contigo, que vieron ahorita tu stand recientemente en la clase, digo como, ojalá hubiera conocido a Joaquín antes, ¿sabes? Bueno, Genuinamente es algo muy bonito lo que estás diciendo, y creo que tú ya has visto o has tenido conexión muy cercana con emprendedores. También. Tal vez les cuento un poquito de la historia, de cómo me fui involucrando en ese mundo. Full. Y quiero que tal vez en lo que me contestas, que me respondas algo puntual. ¿Cuál crees que es el error más grande del emprendedor guatemalteco? Que obviamente tú lo has visto mucho más de cerca. Ok, me gusta. Vamos a hacer la pregunta en dos partes. De primero te voy a contar un poquito de mi historia, de cómo me involucré con el mundo del emprendimiento y por qué me apasiona tanto. Y después te voy a contar sobre qué error veo yo. Hay un término que a mí me fascina y lo llevo diciendo un montón desde hace unos 2-3 años, que es el término de la gente que está en la jugada. ¿Saben? Como gente que está en la jugada es gente para mí movida, gente creadora, gente chispuda, gente que se sabe creador y que no se queda solo con ese potencial, sino que lo ejecuta, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta juntarme con gente que está en la jugada. Me encanta rodearme de ese tipo de personas porque yo mismo quiero ser esa persona también. Y el emprendedor es eso. El emprendedor es alguien que está en la jugada. El emprendedor es alguien que crea, es alguien que encuentra algún tipo de problemática y se sabe como alguien que puede ser autor de la solución y empieza a volverse ese escritor de la solución. Yo el mundo del emprendimiento lo empecé, la verdad que en un evento súper cool de Guate, el Volcano Summit. Empecé siendo voluntario un año, el año entrante me volví líder de voluntarios. El año que le siguió fui escalando a ser el Head of the Startup Avenue, que era una competencia de emprendimiento. Ahí conocí a Cabala Piero, que fue mi ex jefe, junto con Vic, que es de una empresa donde estuve trabajando un par de años. Todo ese proceso de estar esos 3 años en el Volcano y después ya trabajando en el startup como uno de los first employees, la verdad que me cambió la forma de elegir mi futuro. Será un poquito profundo, pero lo digo de una forma muy, muy intencional.
yo justo en paralelo a la organización de este evento estaba en esas de graduarme de la universidad, entonces me tocaba elegir mi plan de carrera. Me tocaba ver si me iba a una multinacional o, bueno, ver qué hacía. La mayoría de gente con la que se graduó, con la que yo me gradué, se fueron cabal a multinacionales, a corporativas o a empresas de la familia y cosas por el estilo. Y me parece una ruta muy buena, muy noble, muy ordenada. Y tiene muchos beneficios también. Te da mucha estabilidad el estar en una empresa, digamos que en un plan de carrera bastante claro. Pero yo sabía que yo no estaba hecho porque nunca fui solo... Yo siempre me peleé mucho con la idea de el que mucho abarca, poco aprieta, porque a mí siempre me ha gustado abarcar mucho y poder ser mucho más consciente, conociendo de más cosas en lo que me decía enfocar. Yo decidí irme al mundo de startup y a empezar a trabajar ahí. Me encantó. O sea, a mí la empresa era Osmo, para quienes lo conozcan, Bitcoin Mafia siempre. Osmo me encanta, cabal. Y la empresa y la dinámica y la cultura me gustó mucho. Deja a un lado que era remoto y que todo eso. Había muchísima cultura de responsabilidad, pero a un nivel radical. Sí, tenías flexibilidad de horarios, pero eso no significaba que tu horario iba a ser de 8 a 1 de la tarde, no. O sea, yo me pasaba de 7 a 11 de la noche todos los días. La verdad que eso era un poquito matador. Pero al final del día me fue sacando callo, me exprimió, me hizo aprender muchísimo y me hizo darme cuenta de la realidad de lo que es también emprender. ¿Verdad? Yo, pues en esta ocasión entré como uno de los primeros empleados. Entonces, yo no era el dueño, digamos. Yo no corría tanto riesgo como los fundadores de la empresa. Yo tenía mi salario fijo aunque la empresa le fuera mal. Pero sí pude tener ese sentido de ownership, que es una cualidad que yo considero que si estás viendo este podcast tenés que desarrollar ownership. Y no interesa que seas un empleado en una multinacional, no importa que seas un operativo en alguna empresa, no importa la persona que seas o el rol que tengas, sentite dueño. Porque cuando te sentís dueño, te empezás a preocupar por cosas que están más allá de tu departamento. Empezás a proponer, empezás a crear, a pensar afuera de la caja. Y eso, la gente que son incluso tus jefes, lo ven, lo valoran. Y eventualmente eso te va a dar también muchísima más ruta por dónde irte. Yendo a la pregunta puntual que me hiciste, que me encanta extenderme, me preguntaste cuál es uno de los problemas que yo veo en los emprendimientos. Creo que a veces las personas cuando empiezan a emprender, y me ha pasado a carne propia, suelen emprender en algo en lo que son muy buenos en ese momento en donde inician y le meten mucha cabeza a eso. Y descuidan otras cosas. Te voy a dar un ejemplo a qué me refiero puntualmente. Conozco mucha gente que le ves el mercadeo, increíble, ¿verdad? Unas redes sociales, pero perfectas, tienen Reels, tienen TikTok, seguidores, lo que querrás. Pero finalmente decís, va, les voy a dar el beneficio de la duda, voy a comprar su producto. Una basura o malo. No le metieron nada al producto, solo le metieron a la comunicación. Puede pasar lo opuesto. Y creo que pasa más lo opuesto, de hecho. Gente que le mete muchísimo a el producto. Esto pasa mucho con las personas que tienen un perfil técnico, como perfil tech y cosas así. Hacen un producto súper virgo, súper innovador, algo que no existe, programan todo, son full stack developers, una nave, hacen una maravilla. Pero al final del día, o el diseño está feo, o el mercadeo está feo, o no transmiten lo que su producto es en su comunicación y no consiguen a nadie. Entonces creo que, y por eso no me gusta la frase esta del que mucho abarca, poco aprieta, porque creo que, sobre todo para un emprendedor, está bien ser especialista en algo y está bien tener un como co-founder técnico y todo esto es algo que te dicen un montón, pero tú, si sos el fundador, si sos el emprendedor, tenés que tener un poquito de conocimientos de muchas cosas. Y no creas que porque sos muy bueno en algo, entonces la vas a romper, porque no es cierto. Hay muchísimos departamentos que tenés que controlar. En lo que sí tenés que ser experto es en saber ordenar tu mente en periodos de tiempo para enfocarte. Creo que tenés que desarrollar la habilidad de ser muy bueno identificando talento, que eso es básicamente después contratar expertos, y tenés que ser muy bueno apasionando a otros. Porque si vas a tener un equipo, tenés que transmitir la energía que te hizo a ti empezar. Y básicamente con eso puedes ya tener un equipo y que el emprendimiento deje de ser solo algo aislado. Madre, qué interesante. La verdad es que me surgió un montón de preguntas ahorita que Dale. dijiste eso. Pero la primera que te quiero soltar es, ¿cómo la haces? Porque sos joven, pues, o sea,
Y a nosotros nos ha pasado que ser el más joven en el ¿Cuántos cuarto. años tenés? Tengo 25. No sé Ah, si ya eso no se estás considera. tan- ya no estás tan joven, Hombre, vos. vos, y eso Ah, que ya yo me también dejo, los 30, pero- dejando la barba en un par de semanas y no me sale, men. Yo no Sí, sé yo cómo. también no me la doblé. Yo, Pensar que se pase ahí. desde los 18, pero no, hombre. No, hombre. Pero No, ajá. no, mentiras, Digamos que pero- soy relativamente joven, pues. Ajá. Ajá. Y usualmente me creo que sos el más joven en el cuarto. Sí. ¿Cómo le haces para que destacar? O sea, para que no te hagan de menos. Porque en Guatemala, Sí. o en muchas culturas, me imagino, siempre miran al más viejo como el más sabio. No siempre es la realidad. ¿Y cómo le haces para destacar siendo el más joven? ¿O cómo le haces para cambiar la mentalidad de esas personas que piensan así? Si vos querés destacar siendo el más joven, tenés que. El valor que traes a la mesa tiene que ser muy evidente. Y te lo tenés que creer vos de primero. Eso es lo más importante. Yo efectivamente, cuando estaba empezando con el Volcano, por ejemplo, y como en general en el mundo del emprendimiento, me recuerdo, yo tenía 20 años, bueno, yo di o sea, no por hacerme bulla, pero yo di un TED Talk a los 22. Es algo como que la mayoría de gente no logra hacer. Y la verdad que si me hubieras preguntado en ese momento, hey, ¿realmente crees que lo vas a conseguir? Te hubiera dicho, un poquito mi ego te hubiera dicho que sí, lo que querrás. Más que mi ego, mi manifestación me hubiera dicho que sí, pero siendo realistas como, no, hombre, la Mara que está ahí es la Mara que tiene muchísima experiencia, que ha escrito libros, ¿verdad? Pero la primera persona que se cree que tú aportas valor sos vos. Y eso realmente sí se transmite en cómo te moves vos en el mundo. O sea, entrar a un cuarto y literalmente ver a la gente a los ojos. O sea, yo sé que son cosas súper cliché. Tener un medio power pose, te lo juro que sí te aporta. O sea, entrar a un cuarto y simplemente el tema de ser creador, yo he mencionado varias veces ahorita, creo, el que uno se sepa creador y lo hemos vinculado mucho al tema del emprendimiento, pero que uno se sepa identificar a uno mismo como creador significa que tus ideas, que tus pensamientos, aunque sean imperfectos y aunque haya gente que tenga más conocimiento que tú, sos creador de nuevas preguntas. Sos creador de dudas en otros, sos creador de una perspectiva joven. Sí, es cierto, yo no era el más experto en muchos temas, pero yo soy, digamos que un representante indirectamente de lo que en Guatemala tenemos, que es un bono demográfico gigante. Fun fact ahí, en Guatemala tenemos cerca del, no me recuerdo específicamente el número, pero cerca del 70% de la población tiene menos de 30 años. O sea, yo de alguna forma, aunque sí, soy más joven, pero tengo la mentalidad de muchas personas que no están siendo representadas por la gente que suele ser los líderes. Entonces, a lo que quiero llegar con todas estas cosas es que te creas que tengas valor, que tenés valor, y dalo. No te sientas tímido. Incluso si no sabes algo, está bien. O sea, la gente asume que no sabes más de algo, pero saca a la luz que estás, digamos que con curiosidad. O sea, de verdad que no tenés que tener respuestas, tenés que tener buenas preguntas. Eso vale mucho más. Y partir desde la honestidad, desde la genuinidad. No sé si es una palabra esa, pero desde ser genuino. A mí, ahorita te dejo continuar, pero a mí lo que me llamó mucho la atención, lo que dijiste es, créetelo, y la verdad es que sí, o sea, no es por echarme aguas, tampoco por echarle mucha salsa a mis tacos, pero, Dale, ven. pues, o sea, cuando entré en el trabajo actual, que es una multinacional, una empresa bastante grande a nivel mundial, entré al área legal y era el más chiquito. El único Yo que no está hablando, grabado. yo hablando de las multinacionales, ¿verdad? No, pero... Pero me encanta también, como te digo, es un plan de carrera súper cool. Pero bueno, No, seguí, perdón. Supongamos, como que, ajá, ya le quitaste salsa a mis tacos. No, pero, ajá, yo entré, era más chiquito, era el único que no estaba grabado del equipo. Y cuando entré, el primer día, mi jefe me dijo, mira, no te vas a sentir menos que nadie. Si alguien te trata como menos, me lo decís y vamos a ir a hablar, porque si yo te contraté fue porque vi algo en vos. Fueron palabras que siempre se me quedaron trabas en la cabeza. Y yo me metía a reuniones con otros abogados y era como, va, aquí era en línea, ¿verdad? O sea, también tenía suerte porque era con abogados de otros países. Tampoco era el CEO del lugar. Pero yo entraba a la reunión, entraba a dar una cátedra de por qué nuestras cláusulas estaban bien y por qué tenían que ser así. Pero me tocaba, o sea, si yo no me la creía, me iban a botar todo el contrato que tenía que ir a defender. Sí. Y eso es algo muy cierto, o sea, como que lo que acabas de decir, a mí se me quedó grabado desde ese momento en el que me dijeron, si alguien te está tratando como menos de lo que, por lo que yo te contraté, me avisas. Y eso me encanta lo que decís, porque de verdad, el uno saber que si está en un lugar es por algo. O sea, y eso es una idea que uno se tiene que meter en la mente. Si yo existo en este mundo es por algo, pues, o sea, no hablando solo de la empresa en la que estás, o sea, si estás en este mundo, en este momento, si conoces a la gente que conoces, si te dieron esa oportunidad, es por algo.
Entonces, no te hagas de menos nunca. Porque totalmente sos una persona que tiene valor, solo se trata de que te lo creas y que entonces le permitas al mundo poder apreciar todo el valor que tenés para aportarles. Por ciento. Me encanta. Yo creo que de mi parte admiro mucho eso tuyo, en lo de que sos uno de los catedráticos, sino el que más joven, uno de los más jóvenes. Sí. Y tuyo, porque cuando Yarek me contó que estaba en esta empresa, porque todavía nos conocimos cuando estabas empezando, ¿verdad? Bien, y la verdad que genio. Congrats. Buena onda, cuando quieran. Qué Los buen firmas chance se fue a abogados. jalar, porque de verdad es una oportunidad grandísima. Sí. Y creo que es un poquito lo que hablábamos en uno de los episodios anteriores, el rodearte con personas que son, pues en tu cabeza, mejores que tú en ciertos aspectos, ¿verdad? Quiero que me contés qué empresarios de Guatemala son los que tú más admiras, o tal vez puede ser alguien hasta de tu familia que no necesariamente es empresario, pero tiene la disciplina, tiene ciertas habilidades o ciertas costumbres que tú decís como, yo admiro a esta persona y yo quiero ser como esta persona en estas áreas. Ok, me gusta. Me gusta porque tengo más cercano a mí la respuesta de que probablemente la mayoría de gente. Te puedo hablar de gente que admiro, te puedo hablar de gente que se me hace súper inteligente en sus distintas áreas y que a partir de videos o de conversaciones los he tomado sus consejos como hasta para mentorearme a mí mismo. Pero creo que, la verdad, a nivel como empresarial y propósito, yo sé que va a sonar un poquito cliché y que probablemente es la respuesta que mucha gente da, pero yo en mi familia encuentro muchísima admiración, tanto a nivel personal como a un nivel empresarial. Por la forma en la que me expreso y el tipo de temas que hablo, pues ustedes intuyen, creo, y por lo que yo hablo en mis redes y en las cosas que hago, que para mí el pisto y para mí la empresa a nivel utilidad no es todo, sí es importante y es clave, pero no es todo. Como que yo sí trato de vincular muchísimo mi lado profesional con el personal. Creo que es lo que me hace más sentido porque soy una misma persona, entonces no me hace sentido tanto separarlo. Y yo eso lo veo fuertísimo en mi familia. Partiendo de mis papás, que este speech se lo agarro a mi hermano, de hecho, que él me recuerdo en sus primeras charlas decía esto mismo, pero me encanta la idea. Mi papá es empresario desde que tengo memoria, desde que soy pequeño las conversaciones en la mesa era involucrarnos en los negocios, que pensábamos, aunque no tuviéramos idea de nada, nos preguntaba, nos hacía creernos que teníamos algo que aportar. Y al final tomaba la decisión que él quería, ¿verdad? Pero aún así nos preguntaba. Y simplemente estar rodeado desde pequeño en ese tipo de conversación que involucraba dinero, que involucraba decisiones, que involucraba trabajadores, que involucraba decisiones importantes que iban a ser el sustento de mi familia, a mí me dio la mentalidad de, hey, soy alguien que puede aportar valor, soy alguien que puede crear algo que eventualmente sea el sustento de mi familia y la de otros también. Por otro lado, tengo a mi mamá, que es un amor de persona, es de verdad que el amor encarnado. Y es una persona extremadamente generosa, es una persona sumamente buena, es una persona sumamente amable y que ama también. Y ella creo que me transmitió, también mi papá, la verdad que los dos son muy así, pero me transmitió muchísimo ese lado humano, ese lado de empatía, inteligencia emocional, lo poco que puedo llegar a tener, ese lado de humildad, la humildad, los dos me lo transmiten desde muy pequeños. Y eso creo que me siento muy cómodo con mi respuesta de que mis papás son un gran ejemplo porque veo también a mi hermano. Tengo un hermano grande, me lleva 3 años. El brother es un genio, pues. O sea, hace como 2 meses estuvo en Forbes, 30 Under 30. Tiene un startup súper virgo de AI. O sea, el brother es súper movido. Él sí está en la jugada. Él es como mi definición de la jugada. Y a él lo veo como un ejemplo súper directo de alguien joven que también empezó súper virgo con todo lo que está haciendo. De hecho, también en el Volcano, él me ha abierto un montón de puertas a mí indirectamente también. Y en él veo un ejemplo enorme. Entonces, la verdad que creo que el ejemplo más grande que tengo es mi familia, que ante todo lo que hacen también muy exitosamente, digamos, hay amor. De hecho, yo te diría que uno de mis mentores, específicamente por una frase, no es un empresario de Guate, pero es un santo de San Agustín. San Agustín tiene una frase que para mí es mi como moto de vida, que es ama y haz lo que quieras. Cualquier decisión que yo tome, empresarial, profesional, de relaciones, de cualquier decisión difícil que tenga que tomar o fácil incluso, si tengo el amor como base, no puede salir mal. Y ojo que algo salga mal no significa que no te dé un resultado económico. Pero sí, te diría que mi familia es cercana. Y bueno, después también puedo mencionar un montón de gente que admiro, que no necesariamente conozco, que han sido un gran ejemplo. Muchos empresarios de Silicon Valley, mucha gente que tiene cabal startups. Te diría que los jefes que tenía antes también me enseñaron muchísimo. Entonces, ellos. Pues sí, qué interesante eso. O sea, siento que sí,
es cierto que todas las personas tienen algo que enseñarte. O sea, yo sí soy fiel creyente de que todas las personas que llegan a tu vida llegan a enseñarte algo. Y que lo dijeras me pareció... Que sabes que puedo agregar algo que se me está ocurriendo Dale, ahorita. Hace un ratito, cabal, estaba medio pensando en esta pregunta y la pregunta que me hiciste vos ahorita fue ¿qué personas te han aportado mucho valor o te han hecho como que crecer y demás? Pero lo que yo pensaba es que más allá que las personas que te han aportado, más allá de las personas que me han aportado valor, creo que lo que yo tengo mucho es una recopilación de momentos de los que yo he podido aprender que me han llegado a tener realizaciones que me han llevado a actuar distinto. Entonces, tal vez sí, las personas son las autoras de los momentos, pero más allá de las personas, creo que también es mi disposición de aprender de los momentos que existen. Viajes que he hecho, personas random que he conocido que no me sé ni su nombre ni su apellido y no los he vuelto a ver en la vida, pero algo me dejaron. Lecciones de humildad, lecciones de negocios, lecciones de desenvolvimiento, lecciones de cómo tratar a otros. Todas esas cosas, la verdad es que son a partir de momentos, de experiencias, de instantes. Entonces te diría que eso. Pero también hay que estar dispuesto a poder aprender, pues, o sea, querer aprender. La disposición. Ajá. Sí. A mí me pasó mucho, y ahorita si querés después pasamos a la caja, pero... Ya tan me rápido pasó terminó, mucho- no me digas. No, todavía tenemos tiempo. Todavía me dijeron que no me alargara tanto en mis No, respuestas. no, hombre, está en todo, está bonito. Díganme un par más y me voy al grano si quieren, pero... No. Pero eso de que sí es muy cierto que también tienes que estar dispuesto a aprender. O sea, a mí me pasó, no es por echarle salsa a los tacos de Franti, pero... Ahora los de frente, solo para que no sean los de vos. No, pero mira, yo sí, al principio cuando estaba comenzando con Mentora, yo regresaba del trabajo cansado, después tenía la U, después a veces venía al gimnasio así. Franti hacía lo mismo y después todavía en las noches a las 11 me está diciendo así como va, mira, para Mentora hay que ver no sé qué. Y era como a la madre que voy a ver ahorita como que... Chinga. No. Chinga ese Franti. Cada quien usa las palabras. No, pero decía así como... A que le madre, quede el guante, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero a la vez era como, bueno, qué disciplinado, pues, o sea, está teniendo las mismas 24 horas que yo, pero con más disciplina. Entonces ahí le empecé a meter un poquito más. Creo que también falta, Bueno, pero, o sea, Vos, y es que sabes que creo Muy que interesante. ahorita que hablas de las mismas 24 horas, es impresionante cómo gente con el mismo tiempo puede hacer tantas cosas distintas. O sea, la forma en la que uno enfoca su energía, realmente, hace poco cabal escribí un artículo que me gusta bastante porque escribí algo pues que me gusta bastante porque hablo sobre cómo uno a veces espera a recibir cosas. Y uno quiere que la vida le dé cosas. Y uno tal vez ha recibido cosas en el pasado, entonces asume que así va a ser siempre. Entonces, un poquito el artículo, la pregunta que trataba era si uno tiene que esperarse a recibir para después poder dar, o si uno tiene que dar para después poder recibir. Y creo que la respuesta es un poquito intuitiva, pero quiero hacerla obvia. Y la respuesta es que uno tiene que enfocarse en lo que controla. Y lo que uno controla es el dar, es el crear. Es que en esas 24 horas, aunque estés cansado, puedes digamos que agregar algo más, porque las cosas no te van a llegar. Las cosas tú las creas. Regresamos al tema. Sos creador, sábetelo y usa tu energía con esa visión. me encanta porque, y de verdad, Yarek, te agradezco y creo que puedo aportar todavía un poquito aquí. Cuando estaba saliendo del colegio, me recuerdo, Ajá. no era como muy disciplinado, la verdad, y buscaba videos como para ver cómo tener más energía, qué hago para tener más energía, y no estoy patrocinando ningún canal, pero hay un canal genuinamente que se llama Better Ideas, Ok. que es de un brother calvo, que es que es bien característico, pero es como súper humorístico, Ajá. como súper down to earth, ¿sabes? Como que te da las cosas como realmente son, pero te da muchos buenos insights. Ajá. Y una de las cosas que más me gustó y que más tengo ahorita captadas en la cabeza es que entre tu cuerpo te da la energía que tú le pedís. Por ejemplo, tú vas a la U de 7 a 2. Después, por lo menos yo trabajo, después voy al gimnasio, tengo mi tiempo de social y de pareja, pero digo como, ¿y qué pasa si me meto una hora de correr? Ponete, que fue cuando empecé las primeras veces que empecé a correr. Ajá. Dije como voy a empezar a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros al día, imagínate. Y la Mara me decía como, brother, ¿cómo corres después de 2 horas de gym, que no sé qué? Y yo como,
por lo mismo, porque corro 5 kilómetros al día. O sea, le exijo a mi cuerpo esa energía y mi cuerpo me la da. Y creo que es un buen insight para los emprendedores o para cualquier persona en específico que esté viendo este podcast. Exígite más y vas a ver que de verdad puedes, ¿sabes? Y que con eso quería concluir antes de que pasáramos, porque todavía te tenemos unas preguntas puntuales, que son preguntas específicas que escogimos para Ventora. El segmento de hoy, la caja, se trata de hacer alguna dinámica con el empresario del episodio. Ok. Ya hemos tenido distintas y la de hoy son preguntas Ventora. Preguntas que creemos que van a ser muy útiles específicamente a cada miembro de la comunidad y te las vamos a dar a ti porque creo que sos una de las personas con mejor oratoria que vamos a tener. Porque genuinamente hablas muy bien y creo que las escojas aleatoriamente. Ok. Pues ando por el cumplido de la oratoria. Después quiero dar un pelín ya sobre no la comunicación. ¿Qué? Ya no hay tiempo. La comunicación. Bueno, síganme en mis redes y así. Es que ahorita estoy haciendo mucho énfasis en el tema de la comunicación. Demasiado importante. Decilas. ¿Las puedo poner? Ah, bueno, sí, pero son joaco.ftv. Me llamo ahorita en redes. Joaco. Me llamo Joaquín Fernández Townsend. Si no lo habíamos dicho antes. Bueno, vos lo dijiste, creo. Está en el título, pues. Bueno, sí, ¿verdad? Esto pasa por edición. Una gran producción de Resalta. Resalta. Por si les interesa. Ok. La pregunta es, ¿qué hábito fue determinante para tu crecimiento? Hacerlo lo más puntual posible. No por tiempo, no por tiempo, de verdad, pero quiero como que lo hagas como que lo más sencillo para el espectador. Bueno, ¿qué hábito fue fundamental, determinante para mi crecimiento? Mira, voy a decir que mi crecimiento ahorita lo estoy enfocando en provocar impacto en otras personas. Para mí eso es crecimiento personal. Para mí crecer es poder provocar algo en alguien más. Y un hábito que tengo es hacer las cosas en caliente. O sea, hablando de creación de contenido, por ejemplo, o ideas que pueda tener de negocios. Ustedes ahorita vieron hace un rato mis 1001 diarios. Yo trato de... A ver, no hay ningún mal momento para poder tener una muy buena idea. El momento de eureka puede llegarte cuando sea. Pero eso sí, si lo dejas pasar, si te esperas a la noche para, digamos, que ya meterle mucho más cabeza, se te va a olvidar. Vas a estar cansado, vas a tener otra responsabilidad. Un hábito que yo he logrado ponerme en mí es hacer las cosas en caliente. De nuevo, en caliente. De nuevo, no hay un mal momento para hacer algo, empezarlo a hacer ahorita. Se te tiene una idea, de una vez apuntala, lo que puedas ejecutarlo. Lo que te tome menos de 2 minutos, hacelo rápido. Y ya después le metes más cabeza, obviamente, ¿verdad? No todo se va a solucionar en 2 minutos. Pero empieza ahorita. Okay. Ese es un hábito. Perfecto. ¿Saco otra? Sí, vamos a hacer 2, cabal. En lo que las coges, lo del hábito y hacerlo en caliente me pareció súper interesante. No sé si han visto que hay un montón de cantantes y productores, creo que Tiny también lo hace, que le llega un beat a la cabeza y lo graba de una vez. ¿Ah, sí? Sí. Como en notes. Lo graba así como que en una nota de voz o algo así. Y después ya le mete más cabeza, pues, pero si no se le va a olvidar el beat. Eso me pareció interesante. No lo he logrado hacer, pero me llegaría a poder. Yo porque sí soy cuate de Tiny Drake, pero no sé si... A mí no me ha invitado a su jet todavía. Tal vez ahorita que a los podcasts. Ya vi que ya está cambiando las preguntas, mira. Cualquier cosa, si no se lee todo, escribir, si está escribiendo la letra, lo escribió. Bueno, la pregunta es, ¿qué estás construyendo hoy que solo va a tener sentido en 10 años? Esta me gusta. Yo soy mucho de la mentalidad de que uno determina su narrativa interna y toma tiempo. Metahumanos ahorita específicamente. Es un tema, les explicaba, de transformación del ser. Es mentira que alguien se transforma al 100% en 3 semanas, que es lo que toma el viaje inicial, que es el curso que tenemos ahorita ya creado. Toma más tiempo. Metahumanos creo que es un ejemplo, tal vez no 10 años, pero el impacto es a largo plazo. Y creo que las cosas a largo plazo son las que más sentido hacen, porque uno realmente lo que tiene es el presente, pero este presente es lo que te va a determinar tu futuro. Y el futuro va a ser, o sea, ¿cómo es la frase esta? El pasado del presente es el futuro del... Bueno, ya me decía bolas. Pero bueno, sí, creo que no sé, cabal. Por llevármelas ahí de profundo, mira. Pero bueno, la idea es esa. Creo que todas las cosas que haces tienen que tener un impacto en 10 años. Te diría que no me encanta el hecho que algo solo tenga sentido en 10 años. Creo que no es el caso para la mayoría de cosas, o no debería ser, porque lo que tenemos es el presente. ¿Qué pasa en los siguientes 9 años de mi vida? Pero que todo lo que hagas tenga un enfoque a largo plazo.
la forma en la que te percibís a ti mismo, mucho la narrativa interna, los proyectos que estoy haciendo, si te soy honesto, son a largo plazo. Metahumanos, ahorita estoy haciendo un curso de comunicación en el que sí espero que la gente tenga resultados inmediatos, pero es para afectarles también su futuro, mis relaciones, mi vida espiritual. Eso es para el día que me muera y que me vaya al cielo. O sea, es un plan a largo plazo, pues. O no me vaya al cielo, dependiendo cómo fue mi vida aquí, ¿verdad? Pero creo que eso, creo que todo tiene que ir con un componente de enfocado en largo plazo, pero que te haga sentido hoy. Y con esto también cierro mi idea y creo que también casi que el episodio, pero no tenés que juzgar tus decisiones del pasado con la información del presente, porque cada quien toma decisiones en el momento con la información imperfecta que tiene. Y a veces es muy normal que uno se martirice porque, a la gran, ¿cómo no pensé más en eso? Pero, brother, tranquilo, no lo sabías. Ya lo sabes ahora, actúa distinto. Así que la mitad de las cosas que les estoy diciendo ahorita, probablemente ahorita que termine el episodio se me ocurra como, madre, hubiera dicho esta otra cosa, pero Sí. dije lo que tenía en el momento. Vamos a Y hacer creo que así parte tiene que dos. ser la vida. Sí. Hay que hacer parte 2. Hay que hacer parte 2, Me llega. 3. Sacarle jugo a las redes de @Joaquín. Cabal. No, No, pero pero ahí les vamos a hacer Me shout out. encanta y normalmente cerramos con un poquito una pregunta un poco Ah. parecida. A Yarek le gusta hacer una pregunta que ahorita la vas a escuchar y tiene un poquito de similitud, Ok. que es con la que normalmente cerramos el podcast. Joaquín, dentro de 10 años, mira este podcast. ¿Qué te gustaría decirle? ¿Qué esperas que ya esté haciendo ese Joaquín? ¿Qué, si ves a la cámara y está Joaquín ahí dentro de 10 años, qué esperarías de él? ¿Qué buscas de él? Saqué, si fuera 10 años en el futuro, ¿qué me gustaría escuchar ahorita? Cuando veas este podcast, ojalá dentro de 10 años Ok. y te escuches. La verdad que lo que me gustaría escuchar, que siento que es la palmadita que necesito escuchar ahorita es... Brother, Joaquín, y quien sea que esté escuchando, pero ponete pilas. Tenés muchísimas habilidades, muchísimos dones, no los desperdicies. No tengas miedo de no hacerlo perfecto al principio. No tengas miedo de que no vaya a salir como querías. Tenés miedo de no haber actuado. Porque el verdadero riesgo no está en que las cosas salgan mal. Está en que nunca se intentan hacer. Así que, hacelo. Lo que sea que tengas en la mente. Créalo. No lo postergues. Agarra información de lo que podás. Empapate del conocimiento ajeno. Trata de aplicar la sabiduría que puede ser que tengas o no en tus decisiones. Hacelo con estrategia. No actúes por actuar. Porque todos tus actos tienen una consecuencia. Pensá en largo plazo. Y crea. Sabete no solo autor, ¿verdad? Como, o sea, no solo protagonista de tu historia, perdón, sino como que autor incluso de tu contexto. Crea tu entorno, rodéate con la gente que te hace sentido, toma las decisiones que te hacen sentido y que no te mate la culpa en un futuro si metiste la pata en algo, porque de eso se trata la vida. Exacto, buenísimo. Así que Creo que es algo que nadie toca, ¿sabes? Como aceptar sus errores. Y creo que en este episodio logramos hablar mucho de la parte humana del emprendedor, ¿sabes? Te agradezco Tal. mucho, la verdad, para que hayas venido a nuestra entrevista el día de hoy y por haberte tomado el tiempo y parte uno. responder nuestras También preguntas. quiero, antes de hacer un cierre, Decime. porque quiero decir unas palabras también dirigidas a ustedes, Ok. pero que también pueden hacer un clip de esto o algo. Yo me recuerdo cuando estaba... Bueno, me escribiste vos específicamente, Franti, hace que haya como un año o por ahí, No, hombre, ¿verdad? Ya va para Un mes. Ya casi un Casi año. el año. Pero me escribiste como vos, estamos buscando hacer esto, estamos buscando gente, platicamos de que los dos éramos de la misma U, entonces de que cuando platicábamos, y me recuerdo que desde el día 1, bueno, mucho fue también con la motivación ahí de Yarek, creo que vos fuiste el que me ubicó inicialmente, Sí. pero me recuerdo que desde el día 1 me transmitían muchísimo su pasión por lo que estaban haciendo. Al igual que el consejo que acabo de hacer ahorita, sabían que no iba a ser perfecto, me han dicho personalmente que sí, ahorita está el grupo de WhatsApp, pero estamos creando cosas distintas, o sea... No se trata de esperar a tenerlo perfecto para lanzarlo. Se trata de lanzarlo e irlo perfeccionando en el camino. Y la verdad que los felicito a los dos. Gracias. Este podcast creo que es una manifestación de esa gana que tienen, de esa garra. Entonces la verdad que los admiro un montón, mucha. Síganlo haciendo. Están juntando gente súper cool. Y no lo digo por mí, pues, o sea, lo digo, lo digo por Gente ellos, como sí, yo. o sea, cabal, el Lego, ¿verdad? No, pero no, o sea, como que realmente la gente que tienen, y sobre todo ustedes, o sea, están rompiéndola. Entonces Muchas síganlo gracias. ahí, síganlo haciendo con intención, síganlo haciendo en desvelos aunque toque, y estoy seguro que poco a poco les va a ir cobrando más sentido y a Sí. la gente que lo sigue también. Me gusta que desde el día 1 no hablan de seguidores, sino que hablan de crear una comunidad.
de personas que se apoyan entre ellos, de que ustedes pueden también provocar impacto que sea relevante para el resto de su vida. Y entonces eso la verdad que lo admiro un montón. Entonces síganlo haciendo, los felicito. Y de nuevo, gracias por tenerme en este episodio y total que se repita. Y ahora ya te doy el micrófono final si querés. Pues muchas gracias, de verdad creo que la primera vez que nos dan unas palabras para los siguientes invitados que tomen nota. Tomen nota. No, pero de verdad te agradezco que nos lo digas porque sí, también fuiste uno de los primeros en participar como empresario de Ventora. Y como Y- mentor, creo, en cierto punto sí. también. Buena onda. Y de verdad te agradecemos por tus palabras, te agradecemos por tu tiempo y a los espectadores les agradecemos por haber visto. Con esto cerramos entonces el episodio de hoy y los esperamos en el siguiente episodio. Chao.